Vamos a empezar del versículo 18. Dice, por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que ésta le mostrará, de modo que vosotros maraviréis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. I'm going to read John starting in verse 18, 5:18. This is why the Jews are seeking all the more to kill him, because not only was he breaking the Sabbath, but he was even calling God his own Father, making himself equal with God. So Jesus said to them, truly, I say to you, the Son can do nothing of his own accord, but only what he sees the Father doing. For whatever the Father does, that the Son does likewise. For the Father loves the Son and shows him all that he himself is doing. And greater works than these he will show him, so that you may marvel. For as the Father raises the dead and gives them life, so also the Son gives life to whom he will. For the Father judges no one, but he has given all judgment to the Son, that all may honor the Son just as they honor the Father. Whoever does not honor the Son does not honor the Father who sent him. Truly, I say to you, whoever hears my word and believes him who sent me has eternal life. He does not come into judgment, but is passed from death to life. Vamos a orar. Let's pray. Padre, le damos gracias, Señor, en esta tarde una vez más. Gracias, Padre, por la oportunidad que nos da de reunirnos, Señor, como iglesia, como cuerpo, Señor. Poder, Señor, oír de su palabra para que nuestras almas, Señor, puedan crecer a la estatura del varón perfecto. Gracias le damos, Señor, por su palabra. Pedimos, Señor, que sean abiertos nuestros oídos, Señor, y que podamos ver, Señor, la luz de su palabra a través, Señor, de la lectura de ella y de la exposición. Gracias le damos en el nombre de su Hijo amado Jesús. Amén. Amen. Tomen asiento, hermano. Please take a seat, brothers. Si hay algo que nosotros podemos ver claramente al estudiar los evangelios, If there's something we can see very clearly studying the Gospels, y aún al estudiar el libro de los Hechos, even studying the book of the Acts, fue el descuido que tuvieron los judíos en el discernimiento de las profecías bíblicas. was the lack of discernment that the Jews had in the biblical prophecy. Como dice Mateo hablando de Pilato, As Matthew says, speaking of Pilate, el celo que tenían los fariseos the zeal that the Pharisees had cegó lo que ellos podían comprender o podían entender de la profecía bíblica. made them blind to what they could understand in biblical prophecy. No reconocieron a Jesús como aquel que había sido enviado They didn't recognize Jesus as the one who was sent, o como aquel que fue descrito por los profetas. or the one written by the prophets. Nosotros miramos la historia bíblica desde el libro del Génesis, We see the biblical story from Genesis, cómo Dios promete una simiente how God promises a seed, que esa simiente iba a venir a libertar al pueblo del Señor. that seed was going to come and free the people of the Lord. El descuido que hubo en los estudiosos de la palabra o de la
escritura The lack of discernment in the ones who studied the scriptures fue fatal en el estudio de los evangelios. was fatal in the study of the Gospels. Solo en el libro de Juan Just in the book of John, nosotros miramos infinidad de oportunidades we see an infinite amount of opportunities donde los judíos trataron a Jesús de una forma despectiva. where the Jews treated Jesus like this. En Juan capítulo 7, versículo 20, In John 7:20 y en Juan capítulo 8, versículo 52, and 8:52, lo llamaron poseído de los demonios. they called him possessed by a demon. En Juan capítulo 8, versículo 41, In John 8:41, le llamaron hijo ilegítimo. they called him an illegitimate child. En Juan capítulo 10, versículo 20, In John 10:20, los judíos llamaron a Jesús loco. they called him crazy. En Mateo capítulo 12, versículo 20, In Matthew 12:24, llegaron a decir que el poder de Jesús they came to say that the power of Jesus procedía de Satanás. was coming from Satan. Una valoración algo ridícula There was an evaluation, a ridiculous valuation, viniendo de personas estudiosas del Antiguo Testamento. coming from men who spent their life studying the Old Testament. Recordemos que las personas que estaban enfrente de la religión judía Remember, the people who were in charge of the religious Jews, eran personas que no solamente se reunían los fines de semana para oír la palabra, there were people that didn't just come together the weekends to read the Word. sino que crecían estudiando las Escrituras. They grew up studying the Scriptures. Desde pequeños sus corazones eran alimentados por la palabra de Dios. Since they were small, their hearts were fed the Word of God. Ellos aprendían continuamente de las Escrituras, They constantly learned from the Scriptures, día tras día. day after day. Ellos memorizaban la palabra de Dios, They memorized the Word of God. porque la palabra de Dios no solamente servía como una profecía para la venida del Mesías, The Word of God wasn't just a prophecy for the coming of the Messiah for them, sino que la palabra de Dios regía la vida de ellos. but the Word of God gave rule to their life. Cuando tú vas libro tras libro de los evangelios, When you go book through the Gospels, y aun cuando tú te adentras en el libro de los Hechos, even when you come to the book of Acts, tú puedes ver la valoración que tienen estos hombres de la vida de Jesús o de Jesús mismo, you see the evaluation they have of the men that came from Jesus or Jesus himself, declarándolo como aquel que echaba fuera demonios en el poder o en la autoridad de Satanás. seeing that they said, this is the one who casts out demons by the power of Satan. Ahora, nosotros no podemos venir ahora en esta tarde y satanizar nada más a los fariseos We cannot come and just make the Pharisees wicked this evening y decir, no, en realidad estas personas eran personas muy malas. and say they were just evil men. Le tenían un mal afecto a Cristo. They had a evil love or evil affection for Christ. En cierta parte sí, Yes, they did. aunque Pablo nos dice de que sus ojos fueron cegados para que no entendieran la luz del Evangelio. Even though Paul says they were blinded so they couldn't see the light of the gospel. Pero cuando nosotros viajamos hasta el siglo XXI, donde nos encontramos ahora en But día, when we come to the 21st century where we find ourselves today, a más de 2000 años de que Jesús nació, after 2,000 years after Christ was born, el sistema religioso de la autoridad sigue negando la deidad de Cristo. the religious system continues to deny the deity of Christ. Es sorprendente que personas que se ponen el saco de teólogos It's surprising that men who put on the coat of being a theologian, tratan de desacreditar la deidad de Cristo. they want to discredit the deity of Christ. Muchos tratan de decir, sí, Jesús fue un gran maestro, They want to say, yes, he was a great teacher. un gran ejemplo a seguir. It's a great example that we might follow. Y cuando nosotros miramos esa forma de pensar, When we see this way of thinking, de personas que han pasado años y años estudiando la palabra de Dios, men who've spent years studying the Word of God, nosotros podemos encontrarnos en medio de un dilema enfermizo en sus mentes we can see them in a delusion in their minds. y miramos declaraciones como esta. La vida sacrificial de Jesús fue un modelo para que los seres humanos lo siguieran, They say things like this: the life of Jesus was a model to follow, pero for de, humans to follow, pero de ningún manera para que los seres humanos pudieran salvarse. but not so that men would be saved. O
Él era un ejemplo de fe, or he was an example of faith. pero Él no puede ser el objeto de nuestra fe. But he cannot be the object of our faith. Como lo vimos en el mensaje anterior, Like we saw in the message before. tratamos de llevar al contexto en un solo tema. We want to come on one theme here this evening. Jesús siempre dio testimonio de sí mismo diciendo que Él era el Dios encarnado. Jesus always gave testimony to himself. He is God incarnate. Es más, cuando nosotros miramos a Juan capítulo 10 versículo 30, When we look at John 10:30, Jesús dijo, yo y el Padre uno somos. he said, I and the Father are one. Cuando nosotros leemos ese texto literalmente, When you read a literal translation here, dice, yo y el Padre uno estamos siendo. it says, I and the Father are one in one being. Hay una unidad entre Dios y el Hijo. There a unity between the Father and the Son. La unidad en conocimiento, en gloria, They're one in knowledge and glory, logra que nosotros podamos estudiar todo lo que viene a continuación. and we can study everything that follows. Me gusta cuando Jesús dice en Juan 16, 28, I like when John says Jesus says in John 16:28, dice, salí del Padre y he venido al mundo, pero otra vez dejo el mundo y voy al Padre. he says, I came from the Father and have come into the world, and now I'm leaving the world and going to the Father. Oye, cuando nosotros leemos textos como estos en las Escrituras, When we read texts like this in the Scriptures, nos deja en una sola posición, it leaves us in one position, de decir de que Jesús es Dios. that Jesus is God. Ahora, la pregunta que nosotros debemos de hacernos en esta The tarde question we should give ourselves this evening es en qué nos basamos para nosotros llegar a esta concepción, para poder decir esto. what do we base on? What is our base for saying this? Bueno, Jesús lo dice en el versículo 19 que leímos en esta tarde. Jesus says in verse 19 that we read this evening. Yo sé que Jesús habla de las obras que el Padre y Él hacen claramente acá en este texto. I know that Jesus is speaking of the works that him and the Father do in this text specifically. Pero lo que Jesús está tratando de decirles a los judíos en ese momento But what Jesus is saying to the Jews in this moment, es el Padre y yo uno somos. that the Father and I are one. Porque cuando nosotros miramos todo lo que Jesús dice después del versículo 19, When we see everything that Jesus says after verse 19, nosotros podemos ver la unión que hay entre el Padre y el Hijo. we can see the union that there is between the Father and the Son. Ahora, la declaración de Jesús hacia los judíos The declaration of Jesus to the Jews no era algo común de oír de los judíos. wasn't something common to hear from the Jews' ears. El simple hecho de que una persona dijera yo soy Dios Just because someone says, I am God, era considerado una blasfemia it was considered blasphemy. y era acreedor de la muerte. And it was deserving of death. Ahora, el tema acá es que Jesús sabía. The theme here is that Jesus knew. Recuerden que Jesús es judío también. Remember that Jesus is a Jew. Él sabía que decir algo como esto He knew that saying something like this constaría en perder su propia vida. would cause him to lose his own life. Ahora, si Jesús en un momento se hubiera dado cuenta, yo he errado en la forma que he hablado, If Jesus said, I am in error in the way that I was speaking, en reconocerse como Dios él mismo, and saying that he is God himself, era el momento para que Jesús se retractara de la forma de pensar que él había hecho it's ahorita. time that Jesus, right here, that Jesus says, no, I didn't mean that. Él sabía de que su vida estaba en riesgo. He knew his life was at risk. Él sabía que en cualquier momento los judíos iban a tomar piedras y arrojarlas He, sobre he él. knew that at any moment they were going to pick up stones to stone him. Las cosas que mi padre hace, yo hago. When we see Christ saying the same things that my Father does, I do. Él está diciendo, yo tengo la misma deidad que mi padre tiene o que Dios tiene. He's saying, I have the same deity that my Father has. Todas las cosas que yo hago provienen del Padre. Everything that I do comes from the Father. Ahora, pensemos por un momento en nosotros. So think for a moment in us. No hay nada que nosotros podamos hacer por nosotros mismos There's nothing we can do for ourselves que nos compare a Dios. that compares us to God.
Pero cuando Jesucristo habla en este momento, But when Jesus speaks in this moment, Él dice, yo tengo la misma autoridad que mi Padre tiene. he says, I have the same authority that my Father has. Pensemos por un momento en los mandamientos. Let's think for a moment in the Ten Commandments. Ni por una milésima de segundo nosotros podemos cumplir los mandamientos que Dios ha puesto en las Escrituras. Not for a minimal second can we complete the commands that Jesus has given us. Y más cuando nosotros los miramos desde el punto de vista que Jesús lo dijo en el Sermón del Monte. Especially when we see the point of view that Jesus gives in the Sermon on the Mount. No tenemos la capacidad para poderlo hacer. We don't have the capability to do it. El único que puede asemejarse a eso es el Hijo, The only one who can do this is the Son, Jesucristo mismo. Jesus Christ himself. Él es el único que puede hacer las obras que el Padre hace. He's the only one who can do the works that the Father does. Ahora, dice MacArthur en uno de sus escritos, MacArthur says in one of his writings, la armonía perfecta que caracteriza la obra conjunta del Padre y el Hijo the harmony, perfect harmony that characterizes the work, the joint work of the Father and the Son, nace de la unidad, de la esencia absoluta de la que ambos participan. is birthed in the unity and essence, absolute essence, that they both participate in. La unidad que hay entre el Padre y el Hijo The unity that is between the Father and the Son hace de que ellos puedan hacer la misma obra en el momento indicado. makes that they can do the same work in the same moment. Por eso es que las siguientes cosas que pasan en el versículo 21 en adelante, That's why the verses that come from 20 and following, no hay una inclinación al Padre a decir, yo no le puedo dar esto a mi hijo. there's not an inclination of the Father saying, I cannot give this to my Son. Porque los dos tienen la misma esencia. Both have the same essence. Los dos tienen el mismo designio para hacer las cosas. Both have the same desire to do the same thing. Ambos planearon lo que iban a hacer antes de la fundación del mundo. They both plan what they're going to do before the foundations of the world. Ahora Jesús dice que esa unidad que hay entre el Padre y Él, Jesus says this unity that is between the Father and Him, o las cosas que pasan entre el Padre y Él, or the things that go between the Father and Him, pasan por la única razón de que el Padre ama al Hijo. are because the Father loves the Son. Hay un amor entre el Padre y el Hijo There's a love between the Father and the Son que sobrepasa cualquier amor en ese mundo. that passes all love in this world. Aunque la palabra que Juan está utilizando acá The word that John is using here no es la palabra agapao para describir el amor del Padre y el Hijo, is not the word agape to describe the love between the Father and the Son. sino que la palabra para describir amor acá de parte de Juan es la palabra fileo. The word that he uses to describe love is phileo. Es un amor que ellos han elegido tener por su propia voluntad. It's a love they've chosen to have between themselves. Ellos se aman voluntariamente el uno al otro. They willingly love one another. Ellos decidieron amarse de esa forma. They love each other in this way. Hay algo que une al Padre y al Hijo por deseo propio. There's something that unites the Father and the Son through their own desire. Es un amor de un sentimiento profundo, afectuoso, It's a love, deep and profound love, que, one for another. que solo puede suceder entre un padre y un hijo. That can only happen between a father and a son. Ahora, el verbo que Juan está utilizando en este texto The acá verb that John is using in this text, indica un amor que se conoce profundamente. it's a love that is known profoundly. Es un amor eterno sin interrupción. An eternal love without interruption. Es un amor interrumpible, un amor sin ignorancia. It is a love without ignorance. Por eso es que Jesús dice, el Padre le muestra todo al Hijo. That's why Jesus says the Father shows all things to the Son. Le muestra todas las cosas que hace. He shows him all things that he does Porque Él tiene conocimiento pleno de quién es su Hijo. because he knows who his Son is. Ahora, haber hecho andar a un paralítico To make a lame man walk no era algo que tenía que maravillar a los fariseos en este momento. is not something that the Pharisees should marvel at. In verse- Cuando nosotros terminamos el versículo 20, when we finish verse 20, Jesús está diciendo, haré obras mayores que esta. Jesus says, I'll do things greater than these.
obras que en realidad os maravillarán a vosotros. things that you'll marvel at. Cuando nosotros miramos esta declaración de Cristo, When we see this declaration of Christ, nuestras mentes pueden pensar, our minds can think, ¿qué clase de obras puede hacer Cristo mayores que esta? what type of works can Christ do greater than these? Leamos el versículo 21. We read verse 21. Dice, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. For as the Father raises the dead and gives them life, so also the Son gives life to all whom He will. A través de la historia bíblica nosotros podemos ver Through the biblical story, we can see que el único que tiene poder para dar y quitar la vida es Dios. the only one who has the power to give and take life is God. Así que estos tenía que resonar en la mente de los judíos. This had to resonate in the mind of the Jews. A ellos tuvo que venirle la oración de Ana cuando tuvo a Samuel. They had to think of the prayer of Hannah when she had Samuel. Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 6. 1 Samuel 2:6. Jehová mata y da vida, Él hace descender al Seol y hace subir. And it says in 1 Samuel 2:6, the Lord kills and brings to life. He brings down to Sheol and He raises up. Y cuando vamos a Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 7, When we go to 2 Kings 5 and verse 7, nosotros miramos al rey de Israel renegando we see the king of Israel denying porque el rey asirio había mandado a Naamán el leproso a él because the king of Syria sent Naaman the leper con una carta pidiéndole que sanara a su hombre. with a letter asking him to heal this man. Y en Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 7, 2 Kings 5:7, nosotros vemos a este rey declarando: ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí que sane su hombre de su lepra? we see the king saying, am I God to kill and to make alive, that this man sends word to me to cure a man of his leprosy? Estos textos tuvieron que resonar inmediatamente en la vida de los judíos. These texts should ring in the mind of the Jews. Ahora, la aseveración que Cristo está haciendo en este momento What Jesus is doing in this moment, era algo más complicado de entender para ellos. it was hard for them to understand in the moment. Porque Jesús estaba diciendo: yo no solamente soy Dios, sino que tengo todo el poderío de Dios. He's not only saying I'm God, he's saying I have all the power of God. Yo puedo hacer las mismas cosas que mi Padre hace. I can do the same thing that my Father does. Yo puedo quitar la vida y puedo ponerla otra vez. I can take the life and give my life. Ahora, nosotros podemos aplicar este texto naturalmente, We can apply this text naturally, en que Jesús puede devolver la vida a los muertos. that he can give life to the dead. Nosotros lo podemos ver muchas veces en los We evangelios. see it several times in the Gospels. Es más, en el capítulo 11 del libro de Juan, In chapter 11 of John, nos habla de la situación de Lázaro, we see the resurrection of Lazarus. donde este hombre había estado muerto por varios días. He was dead for several days. Y Jesús va a la tumba de Lázaro y le dice: Lázaro, ven fuera. Jesus goes to the tomb of Lazarus and he says, Lazarus, get up. Esta gente debería estar pasmada al ver la situación que había pasado delante de sus ojos. They should be amazed at the situation that went before their eyes. Cosas mayores que esta verás, Greater things than these you'll see, he says. de modo que os maravilléis. And in such a way you'll marvel. A nadie, como dice una de las declaraciones de los seguidores de Jesús, One of the declarations of the followers of Christ, a nadie se había visto que devolviera la vista a los ciegos they say, no one has seen someone to give sight to the blind o que devolviera a alguien de los or muertos, to bring someone from the dead. solo algo que ellos habían visto en las Escrituras. It was something they had seen in the scriptures. Pero aquí está Jesús haciendo las obras que el Padre le encomendó que hiciera. Here is Jesus doing the works that the God sent him to do. Así que lo podemos aplicar a la vida natural de las personas. We can apply this to the life of the natural life of the people. Pero en la misma situación donde Jesús da vida a Lázaro, In the same situation where Jesus gives life to Lazarus, Jesús hace una declaración también diciendo de que
Él es la resurrección y la vida. Jesus makes a declaration. He is the resurrection and the life. Así que nosotros también podemos aplicar eso también a las cosas espirituales. We can apply this as well to spiritual things. Jesús no solamente le puede dar vida a los muertos naturalmente, Jesus not only can give life to the dead spiritually, sino que también puede darle vida a aquellos que espiritualmente están muertos. not only to the ones who are physically dead, but he can give spiritual life to the ones who are spiritually dead. Vamos por un momento a Juan capítulo 6. Let's go to John chapter 6 for a moment. Juan capítulo 6, versículo 39. Verse 39. Miremos lo que Jesús dice acá. We see what Jesus says here. Y esta es la voluntad del Padre que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucitare en el día postrero. And this is the will of him who sent me, that I shall lose nothing of all that he has given to me, but raise it up on the last day. Versículo 40. Verse 40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. For this is the will of my Father, that everyone who looks on the Son and believes in him should have eternal life, and I will raise him up on the last day. Este texto casi es la explicación de lo que Cristo nos está diciendo en el versículo This is the 23. explanation of what Jesus is saying here in verse 23. Él tiene el poder de resucitar los muertos espirituales He y has darles power vida. to raise the spiritually dead from the grave. Juan ya nos había dicho cuando empezó el prólogo en Juan capítulo 1 versículo 4. In chapter 1, verse 4, John had told us this. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. And in him is life, and he's a light of men. Y unos versículos atrás, And some verses before, cuando Jesús está hablando con la mujer samaritana, when Jesus is speaking to the Samaritan woman, Jesús le dice a la mujer samaritana de que Él es la fuente de la vida eterna. Jesus tells the Samaritan woman he's the fountain of living water. Ahora, yo entiendo este texto que está acá I understand the text that's here y lo que significa para muchas religiones ahora en día. and what it means for many religions today. Un texto como esto quebranta todo el andamiaje de muchas doctrinas ahora en día. A text like this breaks all of many ideas from different texts today. Porque lo que Jesús está diciendo en este texto What Jesus is saying in this text es que Él tiene el poder y la soberanía para poder escoger y dejar fuera a las personas que Él quiere. He has the power to choose and leave out whoever he Él tiene el desires. poder de volver a la vida a los muertos espirituales. He has the power to give life spiritually. Nosotros oíamos un texto ahora en la mañana. We heard a text in the morning. Él nos dio vida cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. He gave us life when we were dead in our trespasses and Cuando sins. nosotros no teníamos la capacidad de venir a Cristo, When we weren't capable of coming to Christ, Cristo fue a nosotros Christ came to us de la misma forma como Cristo llegó hasta la tumba de Lázaro in the same way that Jesus came to the tomb of Lazarus. y nos dijo, ven fuera. And he said, "Come out." Nosotros estábamos enterrados en nuestros delitos y pecados. We were in the tomb of our own sin. Pero Dios en su soberanía nos trajo a Él, But God in his sovereignty brought us o más to bien him. dicho, el Padre nos trajo al Hijo para que nos diera vida. The Father brought us to the Son that we'd have life. No podemos decir algo más sobre esto, We can't say more about this. sino que Dios es Jesús es soberano. That Jesus is sovereign. Jesús tiene la misma deidad que el Padre. Jesus has the same deity of the Father. Él puede atribuirse a sí mismo que puede hacer todo lo que el Padre hace. He can attribute to himself that he can do everything the Father does. El Padre le dio a Él The Father gave to him la capacidad de levantar a los muertos. the capacity to raise the dead. Dios es soberano en la elección de cada uno de nosotros. God is sovereign in election of each one of us. Al que Él quiere da vida y al que no quiere lo deja fuera. The one he wants to give life, he gives life, and the one he doesn't, he Como, leaves out. como la elección que Pablo nos describe en el libro de Romanos. Like the election that Paul writes about it in Romans. A Esaú tomé y afuera dejé a Jacob tomé y afuera dejé a Esaú. Jacob I loved and Esau hated, he says. Depende completamente de él. It's completely dependent on him. Pueden haber muchos en un lugar oyendo el evangelio, There could be many in one place hearing the gospel, pero solo van a ser llamados aquellos
los que Jesús quiere traer a sí mismo. Only the ones that Jesus will bring to himself will come. Todo aquel que fue elegido en el plan de Dios antes de la fundación del mundo. Everyone who is chosen in the plan of God before the foundations of the world. Ahora, todo esto tiene un propósito. All of this has a purpose. Cuando nosotros miramos el versículo 22, When we see verse 22, dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio lo dio al Hijo. it says, "For the Father judges no one, but has given all judgment to the Son." Decía un teólogo, A theologian said this. un teólogo de antaño decía que en aquel día muchos se sorprenderán cuando vean como juez y señor a aquel que tanto despreciaron. He said, "Many on that day who did not respect him will be surprised at the judge and Lord." Muchos desprecian a Jesús como aquel que puede ser el único y suficiente Salvador de sus Many did vidas. not respect that he would be the only Savior. Y miran a un tipo de Jesús como todo amor que les puede salvar And they see him as only as a loving God who can only save. y que va a tener misericordia de ellos en aquel día. And will have mercy of them that day. O que todos pueden llegar al reino de los cielos sin ningún problema. Or everyone will come to the heavenly kingdom without a problem. Porque Jesús es amor y nada más. Because Jesus is love and nothing else. Pero cuando nosotros miramos texto como el llamado que nosotros tenemos a adoración en la mañana, But we see a text like we saw to worship in the morning. Nuestro Dios no solamente es amor, sino que también es fuego consumidor. He's not only love, but he's the consuming fire. Ahora en Mateo capítulo 28, versículo 18, In Matthew 28:18 it says, Jesús dice de sí mismo, toda la autoridad ha sido dado al Hijo. Jesus says of himself, all authority in heaven and earth has been given to me. Toda la autoridad fue depositada en sus manos. All authority was deposited in his hands. La autoridad que el Padre le dio al Hijo que ejerciera The authority that the Father gave to the Son that he would possess. sobre aquellos que le han despreciado. Over all, even the ones who do not respect him. Esto es algo que muchos no comprenden ahora en día. Something that many today don't understand. El pago de no creer en Cristo o el pago de vivir a espaldas a Cristo The payment of not believing in Christ trae consecuencias a nuestro diario vivir y a nuestra eternidad. brings consequences to our daily life and our eternity. Todo aquel que no cree al Hijo es condenado. Everyone who does not believe in the Son is condemned. Pedro predicando en la casa de Cornelio, Peter preaching in Cornelius' house, hablando de la autoridad que tiene Cristo en ejercer juicio sobre los suyos, speaking of the authority of Christ to judge his own. dice que ellos fueron enviados por todo el mundo a predicar el Evangelio, He says they were sent to preach the gospel throughout the world, a testificar de que Jesús to testify that Jesus es aquel quien Dios puso como juez para vivos y muertos. is the one that God put as the judge of the living and the dead. Nosotros sabemos ese texto. We know that text. ¿Es necesario de que el hombre muera y después el juicio? It's necessary that the man dies and then the judgment. Llega un momento en la historia del ser humano que tiene que partir de este mundo. There comes a time in the history of man that man must leave this world. Bien por aquellos que van a estar vivos hasta el día que Cristo venga. That is good for the one who is alive when Christ comes. Pero van a haber muchos que vamos a partir antes del momento que Él venga. There's many of us who will die before Christ comes back. Aquí tenemos a Pedro diciendo, Él es el juez de los vivos y de los muertos. And Peter saying he is the judge of the living and the dead. Esto es lo mismo que dice Pablo en el libro de los It's Hechos, the same thing Paul says in the book of Acts, hablando también en Atenas, speaking in Athens, diciendo a este pueblo que estaba hundido en la idolatría, speaking to the people who were steeped in idolatry, de que Jesús fue aquel que vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. that Jesus is the one coming to judge the living and the dead. Él está en poder para ejercer autoridad. He is in the power to be authority. Pablo lo dice de esta forma. Paul Vamos says por it un like momento this. a Hechos capítulo 17 In Acts versículo 31. 17:31, Dice, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó dando fe a todos con levantarle de los muertos.
It says, because he has fixed a day on which he will judge the world in righteousness by a man whom he has appointed. Of this he has given assurance to all by raising him from the dead. Así que Jesús es puesto como juez sobre todo el mundo. Jesus is set as a judge over the whole world. Él tiene la autoridad para juzgar a vivos y a muertos. He has the authority to judge the living and the dead. Usted me va a decir, sí, hermano, pero hay un texto ahí en Juan capítulo 3 You're going to say, yes, brother, but there's a text in John 3 que dice de que Jesús no vino para juzgar. that says Jesus didn't come to judge. Pero cuando tú sigues leyendo más When adelante, you keep reading later in that passage, la palabra dice de que Él es el que ejercerá juicio sobre ellos. it says he will be the one judging over them. Ahora, algo que debe de saber los amigos que nos acompañan Something that the visitors should know this evening. es que si no hubieran personas que tuvieran que ser juzgadas, If there were not people who would need to be judged, no fuera necesario de que hubiera un juez. it was not be necessary that there be a judge. Si todos vamos a ser salvos en aquel If día, everyone's going to be saved on that day, ¿qué necesidad hubiera de que hubiera un juez eterno? what need is there for an eternal judge? Pero el mundo tendrá que pagar por las consecuencias de vivir a espaldas de But Dios. the world will pay for what they've done to God. Ahora, Juan nos dice algo también en este texto We que can- estamos leyendo. We can see also in the text that we're reading Y es que todo esto que está pasando hasta este versículo that everything up to this point pasa por una sola cosa. has happened for only one reason. El Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio da el Hijo, That the Father judges no one, but he's given all judgment to the Son. con un solo propósito, With only one purpose, para que todos honren al Hijo. so that all would honor the Son. ¿Y cómo vamos a honrar al Hijo? And how we're going to honor the Son? De la misma forma que honramos al Padre. The same way we honor the Father. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. The one who does not honor the Son does not honor the Father who sent him. Dios depositó el poder en las manos del Hijo God deposited the power into the hands of the Son. para que la misma honra que nosotros tenemos por el Padre la tengamos por el Hijo. So the same honor we have for the Father, we have for the Son. Yo quiero que pienses por un momento en los judíos. I want you to think about the Jews for a moment. Ellos estaban acostumbrados a rezar el chamá 3 veces al día They were accustomed to recite the Shema 3 times a day. y decir, Jehová nuestro Dios uno es. The Lord our God, one is. Ellos tenían bien dirigido las formas como iban a poder estar en la gracia de Dios. They had all these ways where they could be in the grace of God. Lo único que nosotros tenemos que hacer es guardar sus mandamientos The only thing we have to do is keep His commandments. y ofrecer sacrificio el día que nos toque. Offer sacrifice the day that we need to. Y venir una vez al año a ofrecer el sacrificio por todo el pueblo. Come once a year to make a sacrifice for all the people. Pensaron tanto en todas las cosas que ellos tenían grabados en sus They mentes, thought of all the things they had recorded in their minds, en adorar a Dios de la forma como ellos lo hacían, guardando sus mandamientos, in worshiping God in the way that they said and keeping His commandments. y en ese afán que ellos tenían de guardar la ley y guardar los preceptos de la ley, And this idea they had to keep the concepts of the law, perdieron la visión de adorar a aquel que iba a ser enviado por el Padre. they lost a vision to worship the one who was going to be sent by the Father. Me gusta lo que dice Salmo capítulo 2 versículo 12. I like what Psalm 2:12 says. Dice, honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino. He says, kiss the Son, lest He be angry with you and you perish in the Pues way. puede inflamarse de repente su ira. For His wrath is quickly kindled. Bienaventurados son todos los que en Él se refugian. Blessed is everyone who takes refuge Bueno, in Him. esa es la versión de la nueva Biblia que vamos a leer nosotros. He just read a version out of the New Spanish translation. La we're Biblia going de to las use. Américas. The New Podemos ver que no hay mucha diferencia entre la que leemos nosotros y este texto. There's not a big difference from the one we read in this text. Ahora, los judíos habían perdido
el concepto de lo que era la venida del Mesías. The Jews had lost the concept of who the Messiah was coming. Ellos esperaban un Mesías diferente al que el que estaba enfrente de ellos. They were waiting for a different Messiah than the one that was before them. Ahora, aquí podemos volver unos textos atrás We can go a few texts back. y poder ver el testimonio de Juan el Bautista. We see the testimony of John the Baptist. Juan el Bautista fue claro en testificar acerca de Jesús. John was clear in his testimony of Jesus. Juan el Bautista dice en el capítulo 1, versículo 30, John the Baptist says in 1 in verse 30, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí porque era primero que yo. one is coming after me that is greater than I because he is before me. Ahora, me llama la atención este texto I'm drawn to the attention this text porque Juan está tratando de especificar la naturaleza de Cristo. because John is explaining the nature of Christ. Dice, después de mí viene un varón. After me comes a man. Así que perdamos la mentalidad de la nueva doctrina esa que ha salido de que Jesucristo no sabemos qué era. So we lose this doctrine of the new doctrine of we don't really know what he was. Jesús, aquí está diciendo Juan, después de mí viene un varón, He says a man is coming after me. el cual es antes de mí porque era primero que yo. The one who is greater than me because he was before me. Cuando nosotros leemos Lucas capítulo 3 versículo 16, When we read Luke 3:16, Lucas está diciendo, él es más poderoso que yo, al cual no soy digno de desatar la correa de sus sandalias. he says that whose sandal I am not worthy to unite because he's greater, mightier than I. Juan el Bautista está declarando, este que viene después de mí John the Baptist is saying the one who's coming after me es mayor que mí porque estaba antes que mí. is greater than me because he's before me. Ahora, alguien que no conoce las escrituras va a decir, bueno, ¿de qué está hablando este hombre si So- él era mayor que Jesús? Someone who doesn't know the scriptures is going to say, how is he talking about if he's older than Jesus? Pero aquí está el truco. But here's the trick. Jesús era antes que él Jesus was before him porque era primero que él. Jesús era eterno. because he's eternal. Antes de que Juan el Bautista existiera, Jesús ya era. Before John the Baptist was, Jesus was. Y aquí vemos a Juan el Bautista declarando eso. We see John the Baptist declaring this. Él es más poderoso que yo. He's more powerful than I. Yo no soy digno de desatar la correa de sus I'm calzados. not even worthy to untie his sandal. Cuando nosotros vamos a Juan capítulo 1 versículo 30, When we go to John 1:30, nosotros podemos ver todo el testimonio de Juan el Bautista hablando de Jesús. we see all the testimony of John the Baptist speaking of Jesus. Los judíos tuvieron que oír las declaraciones de Juan el Bautista. The Jews heard the declarations of John the Baptist. Recordemos el trabajo de Juan el Bautista. We remember the work of John the Baptist. Él venía antes de Cristo. He came before Christ. Él era el precursor, He was the precursor, el que iba a enderezar el camino del the Señor. one who was making straight the way of the Lord. Él era el que venía a presentar a Cristo como aquel que el pueblo de Israel estaba The esperando. one who came to preach, this is the one you've been waiting for. Él es el que iba a presentar a Jesús como aquel deseado de todas las naciones. He's the desire of the nations. Aquel que iba a venir a liberar al pueblo de The Israel. one who is coming to free the people of Israel. No a liberarlo del yugo romano, Not to free them from the Roman weight, sino que a liberarlo de sus pecados. to free them from their sins. Empecemos 1:29. Look at 129. Dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. John 1:29, and the next day he saw Jesus coming toward him and said, behold the Lamb of God who takes away the sin of the world. Ahora detengámonos por un momento acá. Stay for a second here. Si un rey llega a conquistar una nación, If a king comes to conquer a nation, nosotros sabemos de que ese rey we know that this king lo va a libertar del yugo que hay. is going to free them from the burden that there is. Pero en ningún momento los va a limpiar del pecado que la nación tiene. But in not in one moment he's going to free the nation of the sin they have. Pero lo que está haciendo Juan el Bautista acá But what John the Baptist is doing here es cambiando el orden
orden de los factores de lo que el pueblo pensaba del It's Mesías. changing what the people thought about the Messiah. Él dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del The mundo. Lamb of God who takes away the sin of the world. Versículo 30. Verse 30. Este es aquel de quien yo dije después de mí viene un varón el cual es antes de mí, porque era primero que yo. This is whom I said, after me comes a man who ranks before me because he is before me. Y yo no le conocía, I didn't know him. mas para que fuese manifiesto a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. But he says, but I myself did not know him, but for this purpose I came baptizing with water that he might be revealed to Israel. Y nosotros podemos especular por un momento, We can speculate for a moment. diciendo, ¿cómo es que Jesús no se conocía con Juan? How did John not know Jesus? Eran primos. They were cousins. En algún momento de la historia tuvieron que reunirse. They were together. Pero lo que Juan el Bautista está diciendo acá What John the Baptist is es, saying, yo no sabía que él era el Mesías. I didn't know him as a Messiah. Versículo 32. Verse 32. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. And John bore witness, I saw the Spirit descend from heaven like a dove and remain on him. Y una vez más, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanezca sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. He said once more, I myself did not know him, but he who sent me to baptize with water and said to me, he on whom you see the Spirit descend and remain is the one who baptizes with the Holy Spirit. Versículo 34. Verse 34. Dice Juan, y yo le vi, y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. And I have seen and bore witness that he is the Son of God. Yo creo que la mentalidad de los judíos tuvo que cambiar en ese The momento. mind of the Jews had to change in this moment. Su forma de pensar del Mesías tuvo que cambiar totalmente. Their way to think of the Messiah had to change. Ellos tuvieron que decir, en realidad, ¿de qué está hablando este hombre? They had to say, in reality, what is he speaking of? ¿Cómo que este hombre es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? How is this man the Lamb of God who takes away the sin of the world? Ellos tuvieron que imaginar lo que el Cordero significaba en el sacrificio en el templo. They had to imagine what the lamb and the sacrifice of the lamb meant in the temple. Y tuvieron que comparar qué relación tiene el Cordero sacrificial con este hombre que viene They had acá. to compare, what comparison does this sacrificial lamb have with this man here? Versículo 35. Verse 35. El siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos y mirando a Jesús que andaba por ahí dijo, he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. The next day, John was standing with the two disciples, and he looked at Jesus and as he walked by, and said, Behold, the Lamb of God. The two disciples heard them say this, and they followed Jesus. Ahora, es interesante. It's interesting. Juan no solamente tenía dos discípulos. John didn't just have two disciples. Él tuvo que tener otros discípulos más. He had other disciples. Pero cuando Juan habló lo que estaba viendo frente a sus ojos, But when John said what he saw before his eyes, dos de sus discípulos se levantaron y siguieron a Jesús. two of his disciples left and followed Jesus. Ellos no preguntaron, Juan, ¿es necesario que le sigamos? They didn't ask John, is it necessary that we follow him? No, ellos comprendieron que era necesario seguir a Jesús. They understood it was necessary to follow Jesus. Este hombre es más poderoso que Juan. This man is more powerful than John. Juan está diciendo de que él no es capaz ni de desatar las sandalias de sus zapatos, John's de saying, sus calzados. I'm not even worthy to untie his sandals. Este es el Mesías que nosotros estamos esperando. This is the Messiah we've been waiting for. Es más, cuando nosotros miramos más adelante, When we see further along, Andrés dando el testimonio a su hermano Simón, Andrew giving testimony to his brother Simon, hemos hallado a aquel de quien hablan las we Escrituras. found the one whom the scriptures speak of. Es como que ellos hubieran comprendido el mensaje que Juan el Bautista había dado. It's like they understood the message that John the Baptist had given. Aquí hay algo que nosotros podemos comprender de algunos textos anteriores. What can we learn from these texts we saw before? Él al que quiere le da vida.
The one who wants to give life, he gives life. No creas de que hay algo en nosotros que dislumbra porque Dios nos llame a su redil. There's nothing in us that causes God to want to save us. Es más, si tú miras la vida de estos dos hombres que iban en ese momento detrás de If you Jesús, see these two men that followed Jesus in this text, el único que sobrepasa algo en el testimonio público es Juan. the only thing we see that stands out in the testimony of these two men is John. Pero cuando tú miras a Andrés, es aquel que nunca existió en las Escrituras. But when you see Andrew, we never saw him before. Es aquel que salía algunas veces, He's the one that just comes out a few times, pero fue parte del grupo más relacionado con Cristo. but he was part of the group that was with Christ. Ahora nosotros podemos decir, no, que estos hombres fueron inteligentes para seguir a You Cristo. can say, well, these men were intelligent to follow Christ. No hubo nada que separara su mentalidad de los demás. There was nothing that separated their mindset from anyone else. Lo único que hubo The only thing that there was fue el llamado de Dios a the ellos. calling of God to them. Ahora, este texto nos llama a honrar al Hijo de la misma forma como nosotros honramos al Padre. This text calls us to honor the Father like we honor the Son like we honor the Father. Es más, Juan está llamando a sus discípulos a que honren. John is a calling Jesús. his disciples that they would honor Jesus. Yo ya cumplí con ministerio, síganlo a Él. I finished the ministry. Worship Him. El trabajo de cada uno de los suyos es honrar al Hijo de la misma forma como honramos al Padre. The job of each one of us is that we'd honor Him as we honor the Father. Déjame decirte algo. Let me tell you something. El simple hecho de estar en una iglesia no quiere decir que estamos honrando a Cristo. Just because we're in church doesn't mean we're honoring Christ. Es más, como decía el hermano ahora en la mañana, puede ser algo muy diferente. As the brother said in the morning, it could be something very different. Puede ser que tu vida del fin de semana esté completamente alejada de lo que vives en la semana. It could be that the life you live on the weekend is very far from what you live during the week. La iglesia moderna cada día más se separa The modern church seems like every day they're farther de la palabra de Dios. from the Word of God. ¿Cómo pueden saber de que deben honrar al Hijo de la misma forma que honran al Padre How can they know to honor the Son as they honor the Father si sus ojos no están puestos en las Escrituras? if their eyes aren't set on the Scriptures? Su forma de vivir, Their way of life, su forma de relacionarse con los demás, their way of relating one to another, su forma de convivir unos con otros, their way of living together tiene que reflejar la vida que Cristo reflejó en este mundo. must reflect the life that Christ left in this world. No estoy hablando de que nosotros vamos a hacer pequeñas palomillas que andemos por las esquinas escondiéndonos. I'm not saying that we're going to be everywhere on every corner. Cristo tuvo una vida pública muy activa. Christ had a very public ministry. Es más, Él iba en contra de cada uno de los religiosos de la época. He was going against all the religions of his day. Él iba y predicaba en los lugares que nadie iba anteriormente. He would go and preach where no one was. Jesús iba a meter a los pueblos donde nadie más iba. He would go to the towns where no one else wanted to go. Unos capítulos atrás lo miramos en Samaria, un lugar que nadie We visitaba. saw him a chapter before in Samaria, somewhere nobody wanted to go. Pero nosotros miramos a Jesucristo exponiendo el evangelio a los samaritanos. But we see Jesus preaching the gospel to Samaritans. La iglesia moderna cada día está encerrándose más en sus lugares de reuniones. The modern church is closing themselves in their reunion. Yo quiero que comprendamos esto como iglesia. I want us to understand this as a church. En la iglesia cristiana o en el cuerpo de Cristo The Christian church or the body of the church, no existe nada como mi cuerpo, mi decisión. nothing exists like my body, my choice. Yo sé, muchos están un poco conocidos con esa frase. I know that many know the phrase. Pero en el cuerpo de Cristo no está algo como mi vida es mi decisión. In Christ, we can't say it's my life, my decision. Yo puedo hacer con mi vida lo que yo quiera. I can do with my life whatever I want. O yo puedo hacer lo que a mí me da la gana. I can do whatever I want to do. Cuando nosotros venimos al cuerpo de Cristo, Come to the body of Christ. nosotros venimos a hacer, o más bien dicho, cuando venimos a una iglesia When we come to a church, y reconocemos a Cristo como el único y suficiente Salvador de nuestras know vidas, Christ is the only Savior of our life. nosotros venimos
sometiéndonos a la autoridad que Él tiene sobre nosotros. We are submitting to the authority He has over us. Cristo rige nuestras vidas, Christ reigns over our life. porque Él fue puesto como cabeza sobre su iglesia. He was the head. He is the head of the church. Ahora la pregunta es, ¿por qué usted dice eso, hermano? The question is, why do you say this? Porque Él la compró a precio de sangre derramada en la cruz del Calvario. He bought the church with His own blood poured out on Calvary. Muchas veces nosotros podemos errar en cosas que tal vez no están claramente escritas en las Escrituras, We can err in things that aren't so clear in the Scriptures sometimes. pero en aquellas que están claras en las Escrituras, But the things that are clear in the Scriptures no son una sugerencia para que nosotros las pongamos a cuenta en nuestro diario vivir. we cannot take our own suggestion to make it up. Son un mandamiento a la vida de cada uno de nosotros. There's a commandment to the life of each one of us. Muchos ahora en día aman el lugar donde se reúnen, Many today love the place where they meet. aman la iglesia o el templo en el que se reúnen, They love the temple or the place where they meet. pero no aman al Cristo de la iglesia. They don't love Christ of the church. Al contrario, pisotean la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario, On the contrary, they trample the blood of Christ underfoot. porque no honran el sacrificio que Él hizo por su iglesia. Because they do not honor the sacrifice that He gave to His church. Viven consagradamente los fines de semana, They live in sacrifice of the weekend. no se quieren reunir con nadie para no pecar, They don't want to meet with anybody so they don't sin. pero durante la semana viven sus propias vidas alejadas de lo que es el orden divino. But in the week, they live their lives contrary to the divine order. Algo que debemos de saber como iglesia: Something we should know as a church. Dios dirige su cuerpo. God directs His body. Ahora, a mí me preocupa algo adentro de la iglesia, I'm worried of something in the church. y es cuando la iglesia no se dirige como Dios dice que nos dirijamos. It's when the church doesn't direct like God's directed. O hay hermanos en la iglesia que no quieren acatar las escrituras bíblicas. There's brothers in the church that don't want to sing in the biblical things of the Scripture. Tú no lo puedes creer, pero puede haber un gran problema. You can't believe this, but it could be a great problem. Puede ser de que tú no seas parte de ese cuerpo It could be that you're not part of that body. y tú solamente hayas hallado un buen lugar donde reunirte a tus fines de semana y nada más. You've just come to a place to come meet on the weekends. Puede ser de que tú hayas hallado un lugar donde compartir con tus hermanos el fin de semana y nada más. It's just a place where you treat as a social club. Puede ser que tú hayas hallado un grupo social donde puedas despejarte los fines de semana y nada más. It could be that you just found a social club where you could enjoy your time on the weekend. Puede ser donde tú puedas fatigar los problemas de tu alma los fines de semana y nada más. Maybe it's just a place where you could put pomade on the wounds of your life from the week. Pero el problema es más grande que The esto. problem is deeper. La verdad es que tú no eres miembro del cuerpo de Cristo The truth could be that you're not a member of the body of Christ. y necesitas venir a Él. You need to come to Him. Ahora me gustaría decir algo a los amigos antes de terminar. I want to say something to the lost people here this evening. Las before we personas que end. nos visitan. The people who visit. Tú puedes tener miles de preguntas que te contesten para poder venir a Cristo. You could have thousands of questions to get answered before you come to Christ. Y tú puedes decir, hermano, yo tengo muchas cosas que saber primero antes de venir a Cristo. You could say, I need to know many things before I come to Christ. Porque esa es una pregunta que inmediatamente llega a nuestras mentes. It's a question that comes to our mind. ¿Qué debo de hacer para venir a Cristo? What should I do to come to Christ? ¿O qué edad yo debo de tener para venir a Cristo? How old do I have to be to come to Christ? Jesucristo solo dice algo en el versículo 24. Jesus says something in verse 24. De cierto os digo que el que oye mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna. Truly, truly, I say to you, whoever hears my word and believes him who sent me has eternal life. ¿Qué es lo que tengo que hacer, hermano, para venir a Cristo? What must I do to come to Christ? Cuando tú oyes la palabra, lo único que tienes que hacer es creer en el que envió a Cristo al mundo. When you hear the word, all you have to do is believe in him who sent Christ to the Dice world. la palabra que si tú crees tendrás vida eterna y no vendrás a condenación. The Bible says if you believe, you have eternal life. You won't come to condemnation. Ahora yo sé, es difícil creer. I know it's hard to believe. La palabra dice que nadie tiene la capacidad de creer por sí The mismo. Bible teaches that no one has the capacity to believe on their own. Es necesario
de que una obra milagrosa pase en tu vida para que tú vengas derramándote a los pies de Cristo? It's necessary that a sovereign work happens in your life so you come to the feet of Christ. Pero si tú has oído la palabra de Dios en esta tarde, But if you've heard the word of God this evening, o si tú oíste el evangelio predicado en esta mañana, or if you heard the gospel preached this morning, y tú sentiste la necesidad de venir a Cristo y preguntar conforme a lo que está pasando en tu vida, and you feel the need to come and ask about what's going on in your life, Jesucristo dice, lo único que tienes que hacer es creer. Jesus says the only thing you have to do is believe. Lo único que tú tienes que hacer en tu vida es creer en aquel que envió al Hijo para morir por ti en la cruz del You Calvario. just need to believe in the one who sent his son on Calvary's cross. to En die el for you. momento que tú crees, no vendrás a condenación. The moment that you believe, you will not come to condemnation. Dice el texto, sino que has pasado de muerte a vida. The text says, but you've passed from death to life. A mí me encanta como lo dice Juan. I love how John says it in his first epistle. Vamos por un momento a primera de Juan capítulo 5, Go quickly to 1 John chapter 5, versículo 11. verse 11. Juan dice, y este es el testimonio que Dios nos ha dado. Este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en el Hijo. And this is a testimony that God gave us eternal life, that this life is in his son. Ahora mira lo que dice Juan en el versículo 12. Look what John says in verse 12. El que tiene al Hijo tiene vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Whoever has the son has life. Whoever has not the son does not have life. Es como que Juan estuviera explicándonos el texto anterior. And so John is explaining us the text before. Lo único que nosotros tenemos que hacer es creer en el The Hijo. only thing we have to do is believe in the son. Yo sé que en los tiempos que estamos viviendo ahora en I día, know the times we're living in today. hay muchas personas que miran el Evangelio como algo lateral. There's many who believe the gospel is something lateral. Para vivir de esa forma mejor yo no lo hago. To live in a better way, I'll believe. O para actuar de esa forma mejor yo no voy. Or if I'm going to act that way, I don't want to go. Pero el llamado a Jesús o el mandamiento acá de Jesús no es a que mires a tu hermano como vive. But the command of God is not that you look how another lives. El mandamiento de Jesús acá es de que lo mires a Él. The command of Christ is that you look to him. Tus ojos no tienen que estar puestos en lo que pasa alrededor tuyo. Your eyes don't have to be on what's happening around you. Tus ojos tienen que estar puestos en Él. Your eyes must be set on Christ. El mandamiento es ven a Él. The commandment is come to him. El que viene a Él tiene vida. The one who comes to him has life. El que tiene a Él ha dejado la condenación de su vida. The one who has come to him has not condemnation over their life. Ha pasado de muerte a vida, dice la They've palabra. passed from death to life, the word says. Yo quiero que pensemos por un momento en este llamado. Think for a moment in this calling. No solamente a los amigos que nos visitan en esta tarde. Not only to the lost people who visit this evening, O no solamente a las personas que nos pueden ver en otros lugares. or the people who see us in another place, Sino a que nosotros también como cristianos o miembros de la iglesia but us as members of the church. nos podamos analizar por un momento We can analyze for a moment. y podamos ver nuestra vida en perspectiva conforme al Evangelio. We can see our life in a perspective of the gospel. ¿En realidad estamos honrando al Hijo de la misma forma como honramos al Padre? Are we honoring the Son as we honor the Father? Nuestra vida está completamente dedicada las 24 horas de los 7 días de la semana en honrar al Hijo. Are we dedicating 24/7 our lives to honor the Son? En realidad creemos en el Hijo a tal forma que en la vida eterna pueda estar depositada en nosotros. Do we believe in His eternal life deposited in us? Recordemos esto. Remember this, Dice la palabra de que nosotros podemos interceder por nosotros, that the Word of God says we can intercede for each other, pedir por nuestras vidas, ask for our lives, venir al trono de la gracia, decir, Señor, perdóname por lo que estoy haciendo que no va conforme a tu palabra. come to the throne of grace and say, Lord, forgive me for what I'm doing. Dice que Él está atento a la voz de cada uno de nosotros He says that He is attentive to the voice of each one of us. y Él perdonará nuestros pecados. Forgive our sins. Vamos a orar. Let's pray. Padre, le damos gracias, Señor, en esta tarde por su amor y su misericordia en la vida de cada uno de nosotros. Gracias, Padre, porque aunque estábamos muertos, Señor, en nuestros delitos y pecados, usted nos dio vida, Señor.
nos rescató del pozo cenagoso en el que estábamos. Y ahora, Padre, nos ha traído, Señor, a su amado Hijo. Le pedimos, Señor, de que sea usted dándonos entendimiento, dándonos sabiduría, Señor, para poder comprender las Escrituras. Que nuestros ojos, Señor, no estén lejos de las verdades bíblicas. Que podamos comprender, Señor, el designio que usted tiene para cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos. Gracias, Padre, porque en un momento en la historia usted también los trajo, Señor, con cuerdas de amor hacia usted. Y ahora, Señor, pueden disfrutar, Señor, de su gloria. Le pedimos por los amigos, Señor, de que sea usted, Señor, abriendo sus corazones, dándoles entendimiento, que puedan ver, Señor, que puedan honrarlo a usted de la misma forma como honran al Padre. Gracias le damos en el nombre de su Hijo amado Jesús. Amén. Amen.